En el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 55, se lo define a Jesucristo como el hijo del carpintero. Dice el versículo 55, capítulo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No? Es el acontecimiento donde Jesucristo va a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, donde todos se sorprenden, se maravillan, se admiran, en principio negativamente, de que Jesucristo tenga esa sabiduría y realice esos milagros que todos ya van conociendo. ¿No es este el hijo del carpintero, uno más, conocido entre nosotros? Ahora vamos a volver sobre este concepto en torno al trabajo de San José, que es la pregunta que nos vamos a hacer en esta breve reflexión. ¿Cuál era el trabajo de San José? A Jesucristo lo define acá en el Evangelio de San Mateo 13:55 como el hijo del carpintero. Y en el lugar paralelo, en San Marcos, capítulo 6, versículo 3, la misma situación obviamente, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Simón y Judas, etcétera? Se escandalizaban a causa de él. ¿No es este el carpintero? Así que lo define como el hijo del carpintero o como el carpintero, el hijo de José o como directamente aquel que tiene esa profesión. Con lo cual ya a pesar de la nota despectiva que tiene aquí, se nos está hablando de la identidad. ¿Quién es Jesucristo? Que es uno de los grandes temas del Evangelio. Esa pregunta que el Evangelio responde. Por ejemplo, en boca de Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Dios verdadero que vino a salvar al mundo, asumiendo nuestra carne. Pero los apóstoles van a preguntar, por ejemplo, recordemos el milagro, Jesucristo viene caminando sobre el mar o se levanta de su sueño en la barca, impera sobre las aguas, sobre el viento potente, sobre las aguas impetuosas, y produce una calma extraordinaria, admirable, sorprendente para los apóstoles que conocían, como todos sabemos, perfectamente el Tiberíades y la violencia de sus tormentas. Y ahí surge la pregunta, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Jesús mismo les va a preguntar sobre qué dice la gente sobre mí. ¿Quién dicen que soy? Unos Elías, unos Juan Bautista, un profeta. Y ahí Pedro dice esto que les decía recién. ¿Quién es? La Biblia da respuestas, da la respuesta a esa pregunta, porque no solo el Evangelio, toda la Biblia. Recordemos el pasaje de Moisés, con esa parresía, con esa capacidad de decirlo todo con familiaridad y reverencia al mismo tiempo, cuando Dios se aparece en la zarza y lo llama a Moisés, lo convoca, ¿no? La vocación de Moisés para que vaya a liberar a su pueblo. Moisés le dice, ¿quién eres? Para que les diga a mi pueblo quién me envía. ¿Cuál es tu nombre? Algo totalmente inaudito que en la cultura semítica, oriental, antigua, bíblica, por supuesto, también el inferior no puede pedirle el nombre al superior, porque dar el nombre es darse uno mismo. Dar el nombre es ponerse al nivel de aquel que lo está solicitando. Entonces, el superior no da el nombre, porque es superior. Y Dios es infinitamente superior. Y sin embargo Moisés le dice, dime tu nombre. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres?
Yo soy el que soy, le dice, nombre enigmático, ciertamente nombre misterioso, pero le da el nombre, es un gesto de misericordia extraordinario. Dar el nombre, se está dando él mismo, se está diciendo. Un rasgo importantísimo, por ejemplo, en el episodio de la creación. Dijo Dios, ¿no? A cada paso de la creación, dijo Dios, hágase la luz. La creación por la palabra, que es lo que después va a retomar el Evangelio de San Juan. O el Génesis, contemplando el Evangelio, escribe de esa forma. También podemos verlo así. Entonces, Dios se va diciendo en la obra de la creación, y por eso la creación es un peldaño, un medio para acceder a su autor. Contemplar la belleza de la creación nos hace contemplar, nos hace aproximarnos en esta vida de una manera todavía totalmente precaria, en la vida eterna, de modo directo a la belleza que Dios es en sí mismo. Entonces la identidad, este es el carpintero, el hijo del carpintero. Un rasgo muy interesante para acceder a San José, al rostro de San José, a la vida de San José, que en los evangelios, como sabemos, en los 2 primeros capítulos de San Mateo, especialmente en los 2 capítulos primeros de San Lucas también, es donde se menciona, y aquí en estos 2 versículos que les he leído, para descubrir el rostro de San José, la presencia, la imagen, el trabajo, la misión de San José, la identidad de San José, podemos ver quién es y cómo obra Jesucristo. Porque hay un gran parecido. Obviamente San José no es el padre biológico, diríamos en términos actuales, de Jesucristo, es el padre virginal, pero es verdaderamente padre, no por la carne, sino por un designio especial de Dios. Y hay un parecido entre los hijos y los padres. Y por lo tanto podemos intuir un parecido mucho más fuerte entre Jesucristo y San José que el que habitualmente tal vez pensamos. Cuando leemos el Evangelio, todos los hechos de Jesucristo, las obras del Señor, su misericordia, su justicia, su bondad, sus palabras, sus enseñanzas, su modo de ser, podemos descubrir a través de él cómo era San José también, ciertamente. Y acá está definido como carpintero. Recurriendo un poco a los diccionarios, les voy a leer algunas nociones que nos pueden ayudar a comprender cuál era el trabajo de San José. La palabra griega que se refiere, que aparece estas 2 veces en el Nuevo Testamento, si he leído bien, se refiere principalmente a un artesano, un constructor, específicamente un carpintero, ciertamente, y se usa en el Nuevo Testamento para describir a alguien hábil en el trabajo con madera, pero también con piedra, con otros materiales. El término implica una persona que no es solo hábil en el trabajo manual, sino que posee también un alto nivel de creatividad y maestría en su trabajo. Esto tengámoslo presente, porque era alguien muy digno el carpintero en un pueblo. No era alguien de segunda, al menos en cierto sentido. Era alguien muy importante. De hecho, recordamos en el Antiguo Testamento, cuando se construye el templo de Salomón, o el tabernáculo, aparecen los carpinteros, que estaban dedicados allí a una obra sacra. Eran artesanos, artistas, productores de belleza. No era solo una obra
útil, era una obra bella lo que realizaba. Por eso la creatividad, la maestría incluso, no solo maestría en términos de la capacidad, de la calidad de la obra realizada, sino de la transferencia del conocimiento a otros. Por eso esta relación entre Mateo y Marcos, carpintero e hijo del carpintero. Es una transferencia de oficio. Así como hay una transferencia en un sentido prácticamente inefable de esa historia, como lo narran las genealogías, San Mateo y San Lucas, de esa historia, ya sea la de Israel, ya sea la de la humanidad entera, herida, rota, quebrada por el pecado, que Dios que Dios pone en manos de San José para que San José lo transfiera a su hijo, para que lo restaure. El artesano restaurador. A veces es más difícil restaurar que hacer desde el comienzo. Y esto nos sitúa ya en una perspectiva del Génesis de la creación. Dios creó todas las cosas como un supremo artesano, sapientísimo. Y las va a restaurar, las va a arreglar. Como Jesucristo, por supuesto, ¿no? Va a restaurar la creación, porque es verdad, va a restaurar el corazón del hombre. Pero la creación entera fue sometida y recibió también las consecuencias, el golpe del pecado de nuestros primeros padres y de la humanidad de allí en adelante. La creación entera gime y sufre dolores de parto, nos dice el Nuevo Testamento. Y entonces el artesano restaurador, que lleva a una belleza mayor todavía, y esto es lo interesante, que la original. La obra de la redención es mayor aún a la obra de la creación. Y recordemos, Dios vio que era bueno, dice, no es solo bondad, es perfección, plenitud, belleza, armonía. Eso es lo que Dios ve, mira, vio que era bueno, lo hace bueno mirándolo y nos enseña a mirar por sus ojos. El libro del Génesis, al relatar la creación, no solo nos narra hechos, nos invita a mirarlos desde la perspectiva de lo divino. Por eso termina en el gran acto contemplativo del sábado. Entonces, es verdad, San José carpintero, Jesucristo hijo del carpintero o carpintero, pero esa pequeña palabra usada aquí en estos dos versículos, incluso de una manera, como les decía, un poco despectiva, abre una puerta extraordinaria a la comprensión de la Escritura, de la historia de la salvación. Jesucristo es el artesano que vino a conferir belleza en lo que el pecado había deformado. Su identidad, reflejada en su nombre, Dios salva, ¿no? Jesús, o Dios con nosotros. Por eso en los evangelios de la Pascua, el Señor esté con vosotros, que después queda como saludo litúrgico. Él es nuestra paz. La paz esté con vosotros, que le dice Jesucristo a los apóstoles en el atardecer del primer día. Es darse Él mismo nuevamente. Él es nuestra paz, dice San Pablo. Él es nuestra paz. La paz ya no es una situación, sino una persona. Él se da como paz para pacificar el corazón. En la Escritura la paz tiene muchos sentidos, pero uno de ellos es la integridad del corazón para Dios. Un corazón en paz es un corazón íntegro, no fracturado, dividido, desordenado, desorientado, que es lo que provoca el pecado. Entonces, Él se da como paz provocando el orden, la belleza, la armonía, la sinfonía, donde había discordancia, disonancia, caos. Por eso el segundo versículo del Génesis nos dice eso. La tierra era confusión, caos, el abismo insondable. Pero el Espíritu de Dios, el Ruach, ¿no? El Espíritu de Dios,
indicio ya del Espíritu Santo, sobrevolaba sobre las aguas, como incidiendo ya por el amor el orden que el caos de suyo supone, incide. No es un sobrevuelo neutro, ¿no? Aséptico, aislado, sin consecuencias, sin influjo, e inmediatamente la palabra, un indicio de la Trinidad en el comienzo. Se da como paz. Y por eso el saludo litúrgico en la Santa Misa es ese: la paz esté con vosotros, porque la Santa Misa es la restauración del corazón por la presencia real de Cristo, sacrificado y viviente. No es un saludo, una formalidad social, un saludo litúrgico. Por eso es ese. El Señor esté con, que es el nombre del Mesías, nada menos. Y el nombre es el darse de aquel que lo posee. Es importantísimo esto. En el antiguo Oriente Próximo, un carpintero era un artesano respetado que desempeñaba un papel crucial en la sociedad. Los carpinteros se encargaban de construir viviendas, muebles, diversas herramientas para la vida cotidiana. En la cultura judía el trabajo manual era muy valorado. Un carpintero era considerado una persona íntegra, hábil. La profesión requería no solo fuerza física, sino también precisión, conocimiento de los materiales. Diríamos en un término, un carpintero era un sabio. No vamos a entrar demasiado en este tema, porque es largo, pero uno de los sentidos más arcaicos, tal vez, de la sabiduría en la Biblia es el artesano, aquel que tiene una pericia, una habilidad particular para proporcionar belleza, armonía. Recién les decía la sinfonía, la consonancia, lo que significa la palabra. Siempre me gusta recordar en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor vuelve y escuchó la sinfonía, dice literalmente San Lucas eso. Escuchó la consonancia de voces diversas y no quiso participar como una voz más que se une a esa diversidad unificada en la alabanza del Padre misericordioso. Su voz es disonante, se aparta de la sinfonía. No es un sabio artesano que contribuye con su voz a esa sinfonía. Entonces, un sabio, en este sentido, tal vez un poco más arcaico, es alguien que es capaz de producir una obra material, física, bella. Y después de allí fue evolucionando, si podemos simplificarlo de alguna manera, porque esto tiene idas y vueltas y no son situaciones opuestas. Para producir una obra bella se tiene que tener esa belleza. La obra se relaciona con su autor. Por eso la creación, Dios va creando y va embelleciendo. La creación es un acto de embellecimiento, no solo de dar el ser. O mejor dicho, al dar el ser, por eso mismo da belleza. Entonces Dios va, cada uno de los días de la creación, proporcionando eso. Los sabios israelitas van preguntándose, como verdaderos sabios, qué es la sabiduría, no para dar una definición, sino para mostrar cómo es un sabio, para describir la obra. Un artesano, San José era un sabio, pero no solo en este sentido físico material, sino que podemos ir más profundo, porque es el sabio, el artesano que es capaz de hacer obras buenas, no solo producción de cosas, sino obras, acciones.
Las acciones buenas son acciones bellas. El cristiano está en el mundo para embellecerlo, con su obra, con su acción. Una persona prudente, que era otro de los sinónimos, por así decirlo, ¿no?, de la sabiduría, otro de los sentidos de la sabiduría, era una persona prudente. Un sabio es alguien prudente porque obra bien, y ese obrar bueno, ese obrar prudente, es un obrar bello. Hay belleza en el acto prudente. Hay belleza en el acto moralmente bueno. Y le proporciona belleza al mundo entero. Aunque sea en el secreto del corazón, pero tu Padre ve en lo secreto. Tu Padre ve la belleza que le estás proporcionando al mundo, aunque el mundo mundano no lo reconozca, no lo sepa, no lo valore, no lo tenga en cuenta. Y cuando esa prudencia, esa sabiduría, ese obrar bueno no es ya individual, sino influyendo en otro para que el otro obre de la misma manera, la sabiduría va alcanzando cotas más eminentes, que era lo propio del gobernante. Un rey israelita no era alguien que daba órdenes, no debía hacer eso. Lamentablemente la gran mayoría se apartó de su misión. El rey era alguien que tenía que incidir de tal manera en el pueblo para que el pueblo obrara el bien, la belleza. El rey, en cierta manera, reproduce el señorío divino. Por eso se dice el cristiano, sacerdote, profeta y rey. Porque Dios le confirió la autoridad para prolongar la suya, embelleciendo el mundo. Si se fijan en, a ver si lo tengo por acá, el relato de la creación, pero el segundo relato de la creación, capítulo 2 del Génesis, dice 2:8 y siguientes: luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, un lugar lleno de belleza, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista, buenos para comer. Y puso al hombre, más adelante, versículo 15, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Dos verbos importantísimos también, que aunque no lo voy mencionando todo el tiempo, vayamos haciendo la transferencia a San José. Hace esto. San José es ese varón situado en un jardín que tiene la tarea de cuidarlo, de guardarlo, que es la Sagrada Familia, que es el corazón de cada uno de nosotros. Es nuestro Padre. Leo también de los diccionarios estos dos verbos que usa aquí el Génesis: cultivar y cuidar, las acciones que Dios le encomienda al hombre. El verbo hebreo que se usa aquí significa principalmente trabajar o servir, el cultivar. Abarca una gama de actividades, desde el trabajo físico hasta actos de servicio y adoración. En el contexto de la servidumbre puede referirse tanto al servicio voluntario como al trabajo forzado, o el trabajo del esclavo también. Pero la Virgen María dice esto: yo soy la esclava del Señor. Interesante esa nota. El término también se utiliza en un contexto religioso para describir la adoración y el servicio de Dios, indicando una vida dedicada a la obediencia y reverencia divinas. Lo pone en el jardín para que a través de sus acciones adore a Dios. En la antigua sociedad israelita era un término común, este verbo que estamos considerando, que reflejaba el estilo de vida agrario, donde el trabajo y el servicio eran parte integral de la vida cotidiana.
El concepto de servidumbre era multifacético, abarcando tanto el servicio a Dios como a los demás. Como les decía, en el contexto de esclavitud o la servidumbre por contrato. Cuando la parábola de los trabajadores de la viña nos invita a trabajar a su viña. Hay un contrato, una alianza, pero una alianza de misericordia, porque ese propietario no necesita en el fondo ningún trabajador. El trabajador necesita la alianza, nosotros necesitamos la alianza, no Dios. Eso da para otra charla, ¿no? La comprensión del trabajo por parte de los israelitas estaba profundamente ligada a su relación de pacto con Dios, donde el trabajo se consideraba una forma de adoración y obediencia a los mandatos divinos. San José es el jardinero también. El carpintero es el jardinero. Es el dedicado a embellecer, a prolongar la obra de embellecimiento del jardín que Dios ya había plasmado. Por eso Adán es el que pone nombre a las cosas. Y acá podemos descubrir, ya que estamos muy cerca, ha pasado, o sea, estamos en el tiempo pascual, ¿no? Muy cerca de la celebración que hemos tenido de la Pascua. María Magdalena se encuentra con el jardinero. Y es el jardinero. Lo confunde, sí, ciertamente, pero en cierto sentido no. En el sentido más profundo no hay una confusión. Es el cuidador del jardín, el embellecedor del jardín, porque ese Adán primero, por el pecado, dejó de cumplir la misión que Dios le había confiado. Y Jesucristo la restaura. Siempre recordamos en la Pasión, especialmente en San Juan, comienza y termina en un jardín. El marco teológico histórico de la Pasión es el jardín. Y por eso María Magdalena pensó que era el jardinero y lo era. El jardinero de otro jardín, que es el alma, que es el corazón, que es el mundo entero. Vino como a retomar la obra que Adán había abandonado. Vino a trabajar el jardín. En obediencia al Padre. Y el otro verbo que se usa acá, y todo esto lo aplicamos a San José, ese es el trabajo de él. No tenemos que tener una mirada reductiva sobre San José como aquel que trabajaba para obtener el sustento para su familia, no, es muchísimo más. Es el arquetipo de varón que recibe la misión de Dios de embellecer el jardín, de cultivarlo y de guardarlo, de cuidarlo, custodio, ¿no? Uno de las notas eminentes también en San José, ¿no? Que está en este verbo de Génesis 2:15, para que lo cuidara también. El verbo cuidar, en la Biblia hebrea, significa principalmente guardar, custodiar, observar, transmite la idea de atención y protección cuidadosas. En el contexto bíblico se usa a menudo para describir el acto de guardar los mandamientos de Dios. Nos dice de la Virgen, guardaba, atesoraba en su corazón, porque lo que le había sido conferido era valiosísimo. Cuidar el corazón significa guardar el sabbat, guardar el precepto. Implica un sentido de diligencia y responsabilidad al cuidar algo valioso o sagrado. San José es plenamente consciente de esto, está cuidando lo más valioso, lo más sagrado, que es su hijo, para garantizar, en el marco de la providencia, que ese hijo cumpla la misión que el Padre, con mayúsculas, le encomendó en ese encuentro maravilloso de Jesús a los 12 años, María y José. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre.
Y allí San José habrá dado un paso más en este progreso extraordinario de vida espiritual. De mi tarea es garantizar que este niño cumpla con la misión del Padre Celestial, garantizar que este niño se ocupe de los asuntos de su Padre. Y por lo tanto, mis asuntos, diría San José, son también los suyos. Mi asunto es el Padre Celestial del cual yo recibo nombre. Su tarea es Jesucristo. El jardín que tiene que cuidar es Jesucristo. Y nosotros lo mismo. Por eso San José es modelo. No solo por virtudes más o menos domésticas o más o menos sociales, sino porque cuida el jardín, lo guarda. Lindísima expresión. Antes se decían las fiestas de guardar, observar el sábado en el Antiguo Testamento o el día de la resurrección en el Nuevo Testamento. Pero no como un mandato nada más, sino porque es algo que consideramos absolutamente valioso e imprescindible. Lo que consideramos valioso lo atesoramos, lo guardamos, lo cuidamos. Esa es la carpintería de San José, ¿no? La artesanía de San José es Jesucristo. En la antigua cultura israelita el concepto era fundamental, este de cuidar, este segundo verbo que aparece en el texto de Génesis, la tarea del hombre en el jardín, fundamental para la relación del pacto entre Dios y su pueblo, un pacto que debe ser guardado, observado, y podríamos decir, ¿por qué no?, cultivado, embellecido con las acciones conformes con esa alianza. Los israelitas recibieron el mandato de observar las leyes y decretos dados por Dios como muestra de su fidelidad y devoción. También refleja, por supuesto, el estilo de vida agrario de los israelitas, donde los pastores cuidaban sus rebaños, un sentido pastoral, garantizando su seguridad y bienestar. La idea de proteger y cuidar estaba profundamente arraigada en las prácticas sociales y religiosas de la época. Esta sabiduría de San José, que podemos enmarcarla en el sentido más arcaico con su tarea de producción de algo material, y con mayor razón de sus obras, y con mayor razón en el influjo en los demás. Los sabios israelitas van pensando también, y esto es perfectamente aplicable a San José, el cual lo llama hijo de David. Las únicas dos personas que el Evangelio llama hijo de David es a Jesucristo y a San José. Nuevamente ese parecido sorprendente. Es hacer de la propia vida una obra de arte. Hace algún tiempo había leído en un autor, en un exégeta de la Biblia, esto en términos de la comprensión de la sabiduría ya desde el Antiguo Testamento. Hacer de la propia vida una obra de arte. ¿Qué significa? Que la propia vida sea agradable a Dios. Eso hace San José. Hace de su vida. Su trabajo es hacer de su vida una vida agradable al Padre Celestial. Por eso la paternidad tiene esta dimensión también. Y esto no lo puede hacer nadie solo, y por eso la sabiduría israelita va a dar un paso más y decir, ¿quién puede hacer de su propia vida una vida agradable a Dios? Nadie. Solo Dios puede hacerlo. Por eso Dios es el sabio, en el sentido más supremo, es el artesano con mayúsculas, que nos considera valiosos y por eso nos sale a buscar, nos saca de las profundidades. Ya después del pecado original, inmediatamente escucharon los pasos de Dios al atardecer. El tiempo para restaurarlo todo. Y lo saca de la oscuridad. Después Jesús, cuando cuenta la parábola del tesoro escondido, también. Somos valiosos a los ojos de Dios. Pero ese valor lo hemos ido diluyendo
por el pecado y Él viene a restaurarlo, ¿no? El sabio que restaura, ¿no? Obra maravillosa de Dios. Solo Dios puede hacer que nuestra vida sea agradable a Él. Ese es el trabajo de San José. Por eso, en este día de San José Obrero, no tener una mirada reductiva. Nosotros somos trabajadores, somos labradores de nuestra propia alma. Ese es el principal trabajo. Para gloria de Dios, en definitiva. Y por eso, quería compartir estas pequeñas notas simplemente sobre este tema, para que a imitación de San José nosotros también, con nuestras obras. Dios va revelando su identidad a través de sus obras, a través de nuestras obras que vayan moldeando nuestra alma. No podemos solos, como decía recién, y por eso la petición a Dios y a nuestro Padre San José de que sea nuestro artesano, que sea nuestro carpintero, que nos ayude para moldear nuestras almas a imagen de la sabiduría y de la belleza divina, de tal manera que cada acción nuestra no solo sea buena, como lo decíamos al comienzo un poco de esta reflexión, sino que al ser buena embellezca el mundo. Tener esa convicción de fe. Nuestra vida, aunque sea o no reconocida por los demás, en la medida en que se va volviendo agradable a los ojos de Dios, hace que el jardín del mundo sea cada vez más bello, ¿no? Y que un día podamos participar de esa plenitud, de esa armonía, de esa sinfonía ya sin fin, sin ocaso, que tendrá lugar y que tiene lugar en la Jerusalén del cielo. Pidamos a San José que interceda para nosotros esa gracia. Que así sea.